de gran negativa. Decimos que estas, ¿de qué color se tiñen cuando le hacemos gram? ¿Perdón? De color rosado, medio rojizo, rosa, dependiendo de la intensidad o de la composición de la bacteria y del colorante, vamos a poder ver matices de color rojizo. ¿Sí? Estas bacterias, estas gram negativas, por lo general son de tipo aeróbico, ¿no? Son aeróbicas, pero existe un grupo que pueden ser anaerobias facultativas. Significa que, ¿te acuerdas cuando hablamos de facultativo qué significaba? La semana pasada lo dijimos. Que podría, dependiendo de la hostilidad del medio, adaptarse. No son anaerobias estrictas, significa que si hay mucho lapso de hostilidad, no lo soportan. Entonces son facultativas, pueden tener ciertos momentos de anaerobios, ¿ya? Pero no son estrictos, significa que necesitan de oxígeno, ¿ya? Entre ellos, entre todo el grupo de gran negativos que vamos a ver hoy, vamos a particularmente ver a las enterobacterias, ¿no? También existen los Vibrio, por ejemplo el cólera, existen las aeromonas, el Campylobacter y el Helicobacter, que son propios de intestino delgado, bueno, región pilórica y la primera porción de intestino delgado, son aquellos que van a tener que ver con procesos de gastritis, de enteritis, y que se atribuye a estos que en algún momento, por una sobreexistencia o un mal tratamiento, podrían provocar un cáncer. Tenemos las pseudomonas, que es eminentemente intrahospitalaria, lo que más abunda intrahospitalario es los contagios por pseudomonas, y las pasterelas. Este es el grupo de bacilos gram negativos que vamos a ver. Cuando hablamos de las enterobacterias, ¿sí? Decimos que estas van a habitar el intestino delgado, no solo del humano, ¿cierto? Sino de la especie animal. Entre estas enterobacterias, como les dije, que son lo que más nos lleva por el tema clínica, es la Escherichia coli, que es la más abundante, la que más se refleja en infecciones digestivas, urinarias y vaginales por el tema de mal aseo, contacto próximo o la proximidad más en mujeres que en hombres, ¿no? Puede ser por anatomía. ¿Han hecho anatomía? Sí. Entonces, por anatomía saben que la proximidad entre ano, vagina y uretra es mucho más cercana en la mujer que en el varón. Entonces eso conlleva a que la infección o por contacto entre cualquiera de estas tres zonas sea más factible en mujeres que en hombres. ¿Cierto? Tenemos la Shigella, tenemos la salmonela que es frecuente en productos lácteos, en la cáscara del huevo por contacto con las heces de la gallina. Acuérdense que el huevo sale por la cloaca, ¿no? No hay un conducto diferente en el caso de las gallinas. El Enterobacter, propio del sistema digestivo, la Klebsiella, la Serratia y el Proteus, que son más o menos a quienes vamos a tratar en esta clase, ¿cierto? Se dice que la E. coli o la Escherichia coli está considerada una enterobacteria, pero solamente se le considera patógena cuando hay contacto, como repito, con zonas que no corresponden a su hábitat normal. Eso significa entonces que cuando nosotros las encontramos en heces, decimos que es parte de la microbiota. O sea, si yo hago un cultivo de heces y encuentro Escherichia coli, no lo considero como patógeno, a menos que haya en un conteo de bacterias me salgan más de 100.000 por cada.
Si yo hago un cultivo de heces y me sale más de 100.000 por campo, sí la considero tratable. Mientras tanto, está considerada como flora normal o microbiota normal, dependiendo de la literatura que lean. ¿Pseudomonas? No, la pseudomona no es flora. No, la pseudomona es normalmente es un cocobacilo o un bacilo gran negativo que infecta heridas. Además se centra para la parte patógena. No se centra en la parte patógena. Claro, la pseudomona es patógena. Porque había una pregunta de si se puede calcular que las pseudomonas pueden ser comensales. Las pseudomonas, Sí. no, la pseudomona no es comensal. La pseudomona es medioambiental. Entonces, la pseudomona la tenemos en el ambiente y no produce ninguna patología por ingesta o por aspiración. El problema de la pseudomona es que es como la cándida, que es oportunista, o sea, si encuentra una herida, se aloja. El problema de la pseudomona es que cuando se aloja en una herida es bien difícil de erradicar. Pero más se relaciona a las infecciones urinarias. ¿Perdón? Más se relaciona a las infecciones urinarias. La pseudomona es más infecciones de heridas. Es difícil, hay tratamientos alternativos, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre del país. Pero creo que por el lado de la India, por este lado, ellos crían cucarachas, las famosas cucarachas doradas, ¿no? Que son más o menos del tamaño del tamaño de control. Son inmensas y son criaderos herméticos, o sea, no salen ni entra nada. Estrictamente tienen todos los procesos de preparación en estos contenedores solamente para criar cucarachas doradas y las crían y las alimentan, o sea, como si fueran las mascotas del emperador, ¿no? Luego, lamentablemente las sacrifican, hacen una crema, ¿no? Y toda esa crema la ponen en la herida, como un emplasto, y le ponen gas. Y eso cura heridas. Se ha visto que ha curado sepsis en heridas infectadas y en pseudomonas. Otro tratamiento que es alternativo sin medicina para la pseudomona es el que usan con gusanos. Larvas de moscas de una especie particular, creo, no estoy muy seguro. Igual, cogen las larvas, no hacen un emplasto con larvas vivas y las ponen y le ponen gasa. Y las larvas se alimentan de todo ese tejido necrótico. Se come todo el tejido necrótico, pues obviamente diario se lava y se vuelven a poner y deja la herida limpia. Con la herida limpia el tratamiento ya es más sencillo, porque la debridación y la eliminación quirúrgica de tejido necrótico en heridas es más invasivo. Entonces, si yo corto un tejido necrótico, tengo que tocar tejido sano. Si abro y expongo el tejido sano en un corte, la probabilidad de que salte. Entonces, se hace más engorroso y más difícil la eliminación. Si no, apuntamos más arriba de la herida, que tampoco es lo... Entonces, se están usando alternativas, ¿no? Emplastos de cucarachas, pero particularmente criadas, y larvas de moscas que comen tejido necrótico. Cuando es como la pseudomonas, pues es contra cucarachas que pueden ser criadas, entonces no hay posibilidades de... No, lo que pasa es que o sea, lo que ellos demuestran con este emplasto de cucarachas es los componentes. No, o sea, digamos que podría obtenerse con un procesamiento más farmacéutico el tema de analizar cuál es el componente dentro de todo esto, de las cucarachas, ¿no? Que determinan la eliminación de esta infección, ¿no? La cura de algunas heridas infectadas, celulitis y ese tema, ¿no? Entonces, y podría prepararse una pomada, ungüento, ¿no?
que determine o que esté basado en el principio activo de la composición que usan cuando haces un machacado de pH. Pero esos son estudios aparte, ¿no? Que deben existir, definitivamente, solo que a veces el mercado no es tan amigable, ¿no? Sí, hay cosas, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta acá el tratamiento mensual para SIDA? Cuesta más o menos $350 y son como 15 pastillas. En Europa solo te dan 3 y cuesta $50. Y esas 3 hacen los que hacen las 7 o 10 pastillas que dan acá en Perú. Pero el tema ya es un tema del que no solemos hablar en clase, porque de religión y de política no se habla, ¿no? Porque tenemos mucha susceptibilidad. Cierto, por ejemplo, yo soy católico, tú eres evangélica, no puedo hablar de religión porque te va a afectar a mi postura católica siendo tú evangélica. Tú eres católica, yo soy masón. Te va a afectar que yo hable de los masones porque los católicos piensan que los masones son una secta satánica. Entonces, de política y de religión no se habla. Sí. Yo he paseado, en mi vida laboral he paseado por 6 hospitales, ¿no? Porque bueno, el tema de mi institución es que necesito acá, hay que ir, te necesito allá y hay que ir, ¿no? Las disposiciones propias de la empresa, ¿no? Y ya que he visto enfrentamientos entre jefes por temas políticos y de religión y termina muy mal. De verdad que sí, termina muy mal. Entonces, tenemos que tener en cuenta, dentro de estas enterobacterias, cuáles son flora, cuáles son medioambientales, o sea, están en cualquier parte pero no son patógenas, y cuáles sí son patógenas, ¿cierto? Entonces, dentro de este grupo de lo que habíamos hablado, les dije, ¿no? Klebsiella, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Enterobacter, Morganella, todo este grupo de acá son todas las enterobacterias que forman parte del estudio clínico. Si yo hago un estudio, por ejemplo, a mí me llega una muestra de herida, o me llega una orina, o me llega una muestra de heces para cultivar, ¿no? Por ejemplo, normalmente, ¿qué llega? Urocultivos, coprocultivos, cultivos de secreciones, son secreción de heridas, y a veces vienen punta de catéter, sondas, que es lo que normalmente es susceptible de infectarse. Y dentro del medio hospitalario las infecciones pueden ser intrahospitalarias. Pasó una vez, les pongo un ejemplo, de un niño con un problema respiratorio, grosso modo, 1 año. Entonces va al salón donde están todas las cunas, las camitas chiquitas de 1 año, ¿no? De 0 a 2 años, o de 1 año a 2 años, promedio. Y ahí va, y pues más o menos en ese salón hay más o menos 20 cunas. Uno de ellos llegó como a las 3 de la mañana con una diarrea líquida explosiva espantosa. No había dónde ponerlo y lamentablemente el hospital no lo aisló. Dijo, súbale. En 12 posiciones contagió a los 18 que habían en la sala. Al día siguiente todos estaban en diarreas explosivas. ¿Descuido de quién? Probablemente la mamá, la vecina, te voy a ayudar con tu bebito, yo lo cargo, tú lo limpias, la otra, yo te ayudo recogiéndola esto. O sea, somos muy buenas gente, o sea, sobre todo las mamás y los papás que se quedan en los hospitales son muy buena gente. Y tú, ¿qué hago? La vende, yo estaba seguro de la enfermeriza, yo te doy el pañal. La otra dice, yo te enseño cómo ponerlo. Y en ese, hola, chao y todo eso, los 18 niños se enferman. Entonces, ¿qué sucede? Es muy susceptible de infectarse de cualquiera de este grupo dependiendo quién lo traiga. Y puede ser mixta, ¿no? Pues si yo tengo heridas en el hospital, por ejemplo, después de una cirugía, la herida está en proceso de cerrar, ¿no? Lo más frecuente en heridas es pseudomonas, sobre todo en MINSA, que tiene menos limpieza que los demás. Dicen, y esto ya es malas lenguas, o sea, dicen las malas lenguas, y esto ya es un poco de política, que el orden de limpieza es de menos a más,
es MINSA, de salud y las clínicas privadas. En ese orden es el grado de limpieza. Clínicas privadas no se pueden dar el lujo de tener mal aseo porque las demandas contra una clínica sí son susceptibles de ganar. En cambio, demandas al MINSA y seguro que el Congreso saca una ley y tu demanda queda fuera de contexto. O sea, normalmente sucede así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Los que quieran trabajar, que sean hospitalarios, para pócimas magistrales, o los que quieran hacer investigación en alguna industria, se van a dar cuenta que los procesos de control de calidad y limpieza varían, y eso nos afecta directamente a lo que es las bacterias, ¿no? Estos gérmenes que están fuera y dentro del organismo, patógenos y no patógenos que en algún momento podrían producir alguna enfermedad dependiendo del número. Como repito, el tema acá fluctúa en cuántas colonias por centímetro cúbico vamos a encontrar por campo. Entonces yo digo, tengo en un cultivo más de 100.000 colonias, deja de ser comensal, deja de ser flora normal y se convierte en perjudicial. ¿Ya? Entonces hay floras que dependiendo del número ocasionan una patología. No es que digan, la E. coli es patógena, no, es el número, a veces es el que produce el malestar y la reacción, la respuesta clínica. ¿Ya? Listo. Este es el, como repito, como le dije, este es el grupo más grande de lo que son, ¿sí?, los gram negativos, ¿sí?, que son de aspecto y de importancia clínica. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a tipificarlas, a identificarlas y a procesarlas. ¿Cómo? Por medio de su composición química, de su pared, de sus flagelos, de sus fibras, como lo explicamos la semana pasada, ¿no?, los componentes de los lipopolisacáridos, ¿no?, el antígeno O, el antígeno H, el antígeno K, nos va a ayudar a tipificarlas. ¿Cómo? Por medio de serología. Esta serología va a hacer que nosotros se llama serotipificación. Entonces nosotros vamos a agregar un marcador que se va a juntar con uno de sus antígenos y nos va a decir, ya, esta bacteria tiene este antígeno, por lo tanto es del grupo de los flagelados. Este reactivo ha actuado sobre el antígeno de superficie, este tiene fimbrias. Entonces hay grupos, y como les dije, por ejemplo, vamos a ir viendo cada uno de estos y vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. A veces lo vemos por secuencia genética. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda ¿para qué? Para saber qué medicamento utilizar. ¿Sí? Si yo utilizo uno que destruye proteínas o lipopolisacáridos, ¿a dónde afecta? Afecta a la parte de la bacteria que tiene ese componente como parte estructural. Si yo tengo un medicamento que fija y inhibe la secuencia proteica, entonces necesito codificar su ADN para saber dónde la proteína va a romper la cadena y va a evitar que siga su replicación, como sucede en muchos casos de muchas bacterias y de algunos virus, ¿no? Por ejemplo, se usan retrovirales, ¿no?, para evitar la replicación viral. Entonces significa, si yo tengo 100.000 y quiero evitar que mañana sean 500.000, tengo que usar algo que inhiba la replicación y el incremento el número de estos gérmenes, ¿no?, sean virales o bacterianos. Las características de las enterobacterias, como pueden ver acá, pueden ser cocobacilos o bacilos. Hemos hablado de que esta está dentro del gran grupo de los gram negativos. Las enterobacterias no forman esporas, son aerobios, pero un gran grupo de estas enterobacterias son anaerobios facultativos, no son anaerobios estrictos. Estos necesitan aire, pero también pueden vivir sin él, pero tienen que alternarlo, por eso se llama facultativo.
cuando nosotros hacemos una identificación bioquímica de estas enterobacterias, ¿qué hora es? ¿A qué hora acaba esto? Disculpen. 10 y 20, ¿no? Ahí, para calcular dónde paro y seguimos, nos han partido en 2 salones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas bioquímicas, antes se ponía la gradilla y se ponían 7, 8, 10 tubos. En cada uno se ponía un determinado medio, con un determinado sustrato y un determinado marcador. Por lo general, los marcadores son de color o de productos o restos de productos. Por ejemplo, hay algunos que producen gas. Entonces, ¿qué sucede en el medio? Este medio se rompe con la producción de gas. Después del cultivo, ¡pac!, se rompe y se ven burbujitas de ahí adentro. Otros producen sulfuro de hidrógeno. ¿Qué hace esto? Precipita en el fondo de color como si fuera una levilla negra. Hay otros que se le agrega un marcador de color y cuando ustedes se siembran ven cómo se desplazan, se ven como patitas de telaraña hacia los costados. ¿Eso qué demuestra? Motilidad. Entonces vamos a nosotros ir tipificando. Si yo, por ejemplo, pongo glucosa, ¿no?, tengo que buscar quién fermente la glucosa. El medio de glucosa, ¿de qué color es? ¿Amarillo o rojo? Amarillo. Es rojizo. Cuando fermenta la glucosa se pone amarillo. Entonces, hay medios donde yo tengo 3 azúcares distintas, que es una tipificación bioquímica. Hay bacterias que degradan las 3, entonces todo se ve del mismo color. Hay algunas que no degradan las 3, que degradan 2 de 3 o 1 de 3. Y entonces se ve el color rojo, amarillo, rojo, o rojo, amarillo, amarillo, o amarillo, amarillo, rojo. Entonces, esas diferencias de color en la fermentación de glucosa me van a poder permitir la tipificación por temas bioquímicos. ¿Sí? ¿Ven? Por ejemplo, otra de las características es la producción de CO2. ¿Qué significa eso? Que yo la voy a poner en un medio donde cuando yo voy a ver al día siguiente voy a encontrar burbujas de aire en el medio, o sea, el medio se separa. Y lo vamos a ver en la práctica. En la práctica vamos a ver, me parece que hay una práctica de esto donde vamos a poder ver movilidad, producción de hidrógeno sulfurado y producción de CO2. ¿Sí? Se dice que son oxidasas negativas. ¿Para esto qué se usa? Se usa un reactivo que en contacto con la oxidasa no responde, significa que no da ningún tipo de diferencia. Yo le agrego una gota y no pasa nada. En las que son oxidasas positivas, yo agrego una gota y empieza a burbujear, ¿no? Entonces, esa diferencia es una prueba bioquímica. Cuando hay, o sea, esta dice, reduce nitratos a nitritos. Aquí vamos a ver nosotros también pequeños puntos negros cuando hay reducción de nitratos. Entonces, cada uno de esos componentes nos va a dar una respuesta. Si yo, cuando hago la batería bioquímica, me encuentro fermentación de glucosa, cambio en el medio el sugar, ¿no?, el TSI, me parece, 3 azúcares de hierro, traducido, ¿no? En el TSI encuentro cambio de color, fermentador de glucosa. Encuentro formación de ácido, cambio de pH. Hay una solución, un medio que es de color amarillo, crema, pero cuando el medio se hace ácido, cambia de color. Entonces, si cambia de color, demuestro que hay formación de ácido. Si yo hago por puntura la siembra y encuentro al día siguiente pequeñas burbujas de aire o el medio roto, ¿sí?, demuestro la producción de oxígeno. O sea, el CO2 que se produce presiona contra el medio y el medio o se pone un globito, una burbuja, o el medio se separa, ¿no? Entonces, en esa batería, si encontramos estas 4 características, o 6, ¿no?, de glucosa, ácido, CO2, oxidasa negativo y reducción de nitratos, digo que esa batería bioquímica
le da nombre al germen, y en este caso el bacilo sería una enterobacteria, gran negativo. Miren, la morfología dice que son bacilos cortos, no forman esporas, presentan un flagelo peritrico. ¿Dónde está el peritrico? ¿A qué se llama? La semana pasada lo hicimos. ¿Se acuerdan? Uno era peritrico, anfotrico y el otro. Había uno solo, uno en un polo, luego habían dos, uno en cada polo, luego habían varios en un solo polo y luego varios en todo el... ¿Se acuerdan los nombres? Tarea para la taza. Son móviles, o sea, presentan un flagelo peritrico, pero eso no es estricto. Algunos no son móviles, algunos no presentan flagelo, ¿sí? ¿Son capsulados o no? ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Hay bacterias gram negativas, ¿sí?, que pueden tener cápsula y otras no. Depende mucho de que son variadas. Y presentan pilis, ¿no?, o fimbrias. Dentro de la respuesta bioquímica de la bacteria, esa anaerobia facultativa significa que puede soportar un medio hostil sin oxígeno, pero no es estricta, significa que de todas maneras llega un momento en que necesita el oxígeno. Son catalasas positivas, igual, eso es una prueba bioquímica. Si yo le agrego una gota y ellos tienen la enzima, hacen que la reacción sobre la catalasa se observe por un cambio de aspecto. Son oxidasa negativas, lo mismo, le agrego una gota de reactivo y como no hay oxidasa, no se ve respuesta. En algunos casos son cambio de color, en otros casos hacen como efervescencia, como un burbujeo, ¿ya? Fermentan la glucosa. En el caso de la fermentación de la glucosa sí es un cambio de color, ¿no? Y la presencia de un granulado fino de color negro es el cambio de nitratos a nitritos, ¿ya? En el caso de las enterobacterias, particularmente Salmonella y Shigella, estas no fermentan la lactosa. ¿Cuáles son las tres azúcares que lleva el agar TSI? Glucosa. No vienen leyendo, ¿no? Ya, hay que leer un poquito antes de venir para poder... Porque los monólogos, o sea, las clases magistrales son de mi época. Hace 40 años atrás nosotros nos sentábamos, no teníamos celulares en esa época. Así que nos poníamos a hacer cualquier cosa porque nunca nos tocaba participar, no era el estilo. Ahora ha cambiado, ustedes tienen que participar. Por favor, tienen que participar porque es parte de su evaluación. Acá, por ejemplo, miren, en estas tres imágenes estamos viendo, miren cómo se presenta. Una lactosa positiva, miren el color que da. ¿Ven? Y miren la lactosa negativa. Entonces, en este medio, que es de color amarillo, cuando hay degradación de azúcares, se torna de color rojizo. En el caso de la lactosa negativa, ¿ven? La lactosa negativa es Salmonella Shigella, ¿ya? Otra enterobacteria, por ejemplo la E. coli es lactosa positiva. Entonces se ve, miren, se ve cómo degrada la lactosa. Este es un medio, el McConkey es un medio selectivo para gram negativas. Las colonias se ven, miren, redondas, de borde liso, medias blanquecinas y se ven más o menos mucosas, ¿ya? Acá está. Lisas, circulares, con bordes diferenciados, ven, miren, bien redondita, se ve bonita. Se ve el borde, o sea, su aspecto se ve liso, no se ve brumoso como en otras, ¿correcto? Miren el aspecto, miren cómo se ve, acá se ve mucho mejor, aunque las colonias acá están juntas, miren acá, brillan, se ven como si tuvieran aceite encima, ¿no? O sea, por eso te dicen son de aspecto mucoso,
Mucoide. Ahora, ¿qué tan mucosa y qué tanto o poco mucosa se vean varían dentro de cada una de las bacterias dentro de estas entero, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Las enterobacterias, el E. coli, por ejemplo, se ve como la imagen de en medio, se ve mucosa, pero no se ve tanto. En cambio, la Klebsiella, la que se ve de este lado, es muy mucoide. Miren, la colonia se ve bien grasosa. Por ponerle un título, grasoso no es el término, sino para que más o menos sepan, ¿no? Como si se hubieran embadurnado de aceite. ¿Ya? ¿Y eso perjudica de esta manera una infección, una sepsis? ¿Ahora qué? ¿Una infección, una sepsis? No. El que sea mucoide es el aspecto que tiene. Producen lipopolisacáridos, producen proteínas. Ahora, lo que tiene que ver con la infección, con producir la enfermedad, es los componentes antigénicos que presentan. Los componentes antigénicos son los que van a generar una reacción contra el organismo. ¿Y cuál sería la...? Y los aspectos bioquímicos, porque eso nos ayuda a determinar más o menos la patogenicidad de la bacteria. ¿Cuál sería la reacción más que nos va a revelar? La reacción más presente. Normalmente toda infección cursa con una leucocitosis y las bacterianas suelen inclinar la leucocitosis del lado de los polimorfos nucleares. Pues, ¿qué se dice? Cuando nosotros hacemos una reacción inflamatoria para determinar si la infección gastrointestinal es bacteriana, viral o no, o sea, digamos, entre las diarreas, digámoslo así, entre las diarreas hay infecciones virales, bacterianas, medicamentosas y alimenticias. Es raro encontrar por hongos, no es frecuente, solo en los que son inmunodeprimidos y hospitalizados por mucho tiempo hacen una infección por hongos, en realidad oral y en vía digestiva y en vía respiratoria. Pero eso es por el tipo de hospitalización, como repito, o sea, por los oportunistas intrahospitalarios. Normalmente es viral, bacteriana, medicamentosa y alimenticia. Si tú comes algo que esté en mal estado, o que sea abundante grasa, o abundante fibra, o abundante aderezo, condimento y esto, ¿qué hace el organismo? Si se siente mal, busca eliminarlo. Cuando uno... ¿Qué hace el organismo? Estoy demasiado cargado, hay que botar porque hace daño, duele. ¿Lo bota por arriba o lo bota por abajo? ¿Cómo lo bota por abajo? Por un cambio de concentración de sales, de electrolitos, para generar ¿qué? Que haya mayor cantidad de agua en la luz del intestino. ¿Cómo produce diarrea? Haciendo un desequilibrio hidroelectrolítico para jalar mucha agua y eliminarlo como diarrea. Claro, para poder botarlo. La diarrea es un mecanismo de protección del organismo. La diarrea es una forma de eliminar lo que está mal adentro, que no tiene que estar adentro. ¿Por qué? ¿Cómo? 10 y 10, nos quedan 10 minutos. Creo que ahí vamos a quedar y ya bajamos a hacer normal. ¿Qué pasa cuando tienes toxinas en un medio y al otro lado hay otro medio? Han hecho biología, ósmosis, por difusión, por diferencia de concentración. ¿Qué pasa con las toxinas? Se pegan a los epitelios y los epitelios suelen cambiar el medio, del extra al intra, al intersticial. Entonces las toxinas entran al organismo. Si entran al intersticio, ¿a dónde pasan? Al vascular y empiezan a circular. Entonces, por eso es que se dice que no se debe retener. Por eso de que yo normalmente puedo controlar mis heces y hago cada 2 o 3 días, no es bueno. No es bueno.
Sí, porque de todas maneras hay un momento en que la concentración, fermentación y putrefacción van a hacer que, de cierta manera, los componentes tóxicos de desecho puedan migrar de un medio al otro, del extra al intra. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, no debo tenerlo dentro. Entonces, pero ahí viene, como digo, si es medicamentosa, ¿sí? No hay ni linfocitos ni neutrófilos. Y hay que ver, ¿hay diarrea? ¿No hay ninguno de los dos? ¿Qué comió? Bueno, mi dieta es esto. ¿Está tomando medicamentos? Sí, estoy tomando esto cada día. Medicamentos. Ese medicamento produce diarrea. No, no. Pero depende de cada uno cómo reacciona. Es idiosincrasia del ser humano. Yo puedo tomar, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente te dan para una infección intestinal? Pastil. Pastil. Y eso arrasa la flora. Diarrea. En caso de la amoxicilina, La amoxicilina es uno de los más básicos. Es poco frecuente que haya diarrea por amoxicilina, clavulánico, naproxeno, paracetamol. O sea, tendría que ser mucha la dosis para evitar que haya una diarrea medicamentosa. Normalmente las diarreas medicamentosas tienen que ver con fármacos hepatotóxicos. ¿Sí? Y que tienen, por ejemplo, que generan una acidez mucho más alta, entonces producen irritación de las mucosas gástrica e intestinal. Y eso es una manera de eliminarlo, es eso. Puede ser, entonces por ahí no encuentro nada. Pero si yo encuentro en la reacción neutrófilos policementados, estoy hablando de una infección bacteriana. Pero si encuentro linfocitos incrementados, estoy pensando en una infección viral. Entonces la prueba, ¿no? En función a qué encuentro en un cultivo y qué encuentro en una reacción previa, o sea, en el examen directo, me va a ayudar a entender cuál es y qué da y qué no da, ¿no? profesor, era la infección bacteriana neutrófilos. Los neutrófilos polimorfonucleares y los mononucleares, que son los linfocitos, se dan en las infecciones virales. Entonces, como les decía, yo hago una prueba después del cultivo. Una vez que lo cultivo, lo aíslo y lo tengo solito, hago las pruebas bioquímicas. ¿Ven? Hago pruebas bioquímicas, hago pruebas serológicas y biología molecular, dependiendo del germen y qué es lo que necesite para aislarlo, para identificarlo y saber qué le voy a dar de tratamiento. ¿Ven? Miren, este es un TSI, donde encuentro, por ejemplo, aquí, de este color, ¿se acuerdan que dijimos medio rojizo, verdad? Medio rosado, rojizo. La shigella fermenta solamente, ¿sí?, un azúcar, y por lo general el medio ácido que produce al fermentar un azúcar hace de que, por ejemplo, en medio alcalino es rojo, pero en medio ácido se torna amarillo. La fermentación produce ácido y cuando fermenta y produce ácido, la acidez cambia el color del medio. En este caso, miren, ¿ven? ¿Se acuerdan que dije producción de gases? ¿Qué hace? Levanta el medio o lo rompe, dependiendo de dónde haya mayor población de bacterias. Si yo hago la puntura, ¿no? Porque acá yo hago puntura y estría. En el pico de flauta se estría y en la base esta es la producción de hidrógeno sulfurado. ¿Correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí?, la pseudomonas no produce nada, no produce hidrógeno, no produce gas y no fermenta azúcares. Yo siembro, voy a encontrar colonias, va a haber crecimiento de colonias, pero no produce nada. ¿Sí? Todo queda del mismo color, ¿ya? Entonces no hay variantes. En otras pruebas bioquímicas puedo usar el indol, la urea, puedo usar el rojo de metilo, puedo usar la oxidasa y la catalasa. ¿Sí? ¿Qué hacen estos? Yo siembro, veo crecimiento y ¿qué agrego? Agrego una gota de indol. Si agrego una gota de indol, ¿sí?, y el medio donde están las colonias se pone rojizo, significa que estas bacterias son indol positivos. Si no cambia de color, es indol negativo. ¿Para qué se usa el indol?
es para demostrar que las bacterias degradan el triptofano, que está presente en el indol. ¿Ya? Con la bacteria. Hay algunos de estos reactivos que relacionan también con otros compuestos que se pueden encontrar en la orina, las heces. No, justamente estos están preparados solo para degradación. Claro. Por ejemplo, la prueba de la urea igual, o sea, si las bacterias tienen la enzima ureasa y yo le agrego una gota de urea, ¿qué hace la enzima de la bacteria? Degrada la urea. Y cuando degradas la urea, que está ligada a un componente de color, cambia de un color neutro a un color rojizo o grosero. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, yo agrego, no hay ureasa. Mira, la urea que es de color, normalmente de color medio naranja, queda del mismo color. Pero si hay degradación de urea, porque las bacterias presentes en el cultivo tienen la enzima ureasa, va a hacer que la urea se ponga grosera. ¿Por qué? Porque la urea no, sino la degradación de la urea da un color de este. Igual, ven el indol. Igual acá, la prueba de Gauss. Miren, yo le agrego reactivo y se ve este anillo rojo. Acá, en el rojo de metil igual. De ese color debería ser. Pero si hay presencia de bacterias que reaccionan frente al color, se hace de color más intenso, color rojizo, ladrillo. ¿No? Ya, ahí nos quedamos porque hay que salir en 2 minutos. ¿Sí?